Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. Señora, no cabe duda que en República Dominicana la actividad política, nosotros podríamos decir, que es el centro de atención y más. Cuando nosotros estamos a un mes de las elecciones municipales y a 5 meses de las elecciones congresionales, pero también presidenciales. Pero cuando se habla de la actividad política en República Dominicana, si ustedes analizan la portada de los periódicos digitales y, por qué no, de los grandes medios tradicionales, eso le dice a ustedes que en este momento una gran mayoría de dominicanos simplemente el enfoque de atención está centrada en lo que hacen y no hacen los aspirantes a la presidencia de la República, quienes desean en las elecciones del 20 simplemente ganarse el voto de los votantes en República Dominicana. En este tipo de trabajo mayormente yo me voy a concentrar en la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, pero también el expresidente Leonel Fernández. Para este tipo de trabajo yo simplemente voy a utilizar los datos ofrecidos por la última encuesta de Mark Payne, quien sitúa al expresidente Leonel Fernández, pero también el partido La Fuerza del Pueblo como la tercera organización política más fuerte con posibilidades de llegar al poder o hacer un buen papel en las elecciones de mayo próximo. Claro, como siempre, no cabe duda que cuando se habla de la actividad política en República Dominicana, son muchas las preguntas que las personas se hacen cuando uno mira cuáles van a ser los resultados en las elecciones del 20. Pero para este tipo de trabajo, yo simplemente voy a tratar de responder una inquietud que yo tengo. Y yo alguna vez pregunto, ¿puede Ramfi Domínguez Trujillo desplazar al expresidente Leonel Fernández como la tercera fuerza política, partiendo de los datos que ofreció la encuesta Mark Payne unos días atrás? En este comentario mayormente yo me voy a concentrar en responder ese tipo de preguntas. Si al final de este video ustedes creen que este tipo de contenido les sirvió de algún tipo de utilidad, por favor denle un me gusta, suscríbanse a este canal y, ¿por qué no?, compártanlo, como una forma de que una mayor cantidad de personas tengan la oportunidad de escuchar este tipo de contenido. No cabe duda, señores, que en República Dominicana, partiendo de los datos que ofrecen todas las encuestas, específicamente cuando hablamos de la última encuesta de Mark Payne, la cual, utilizando los datos que la encuesta ofrece, simplemente dice que en este momento el panorama político está dominado por 3 bloques principales en la República Dominicana. El primer bloque está liderado por Luis Abinader, el candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. El segundo bloque está liderado simplemente por Gonzalo Castillo, el candidato a la presidencia de la República del Partido de la Liberación Dominicana. Y partiendo de los datos de la encuesta, el tercer bloque sería el que está liderado por el expresidente Leonel Fernández con su partido La Fuerza del Pueblo. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿realmente Ramfi Domínguez Trujillo como un cuarto bloque, él tiene la capacidad o puede desplazar al expresidente Leonel Fernández por esa tercera posición o ser el líder de ese tercer bloque con posibilidades de alcanzar el poder en las elecciones del 20? Aquí es donde nosotros tenemos que hacer una comparación entre Ramfi Domínguez Trujillo y el expresidente Leonel Fernández. Muchas personas me dirán, no, ¿cómo tú puedes comparar un candidato emergente como Ramfi Domínguez Trujillo, que es la primera vez que se tira en el ruedo político, con un político tan veterano como el expresidente Leonel Fernández, quien ha sido presidente por 3 periodos anteriormente y ha estado en política de hace 30 o 40 años, como uno de los líderes más importantes y presidente del Partido de la Liberación Dominicana? Claro, para yo hacer este tipo de comparación, si Ramfi Domínguez Trujillo puede desplazar al expresidente Leonel Fernández como la tercera fuerza política en República Dominicana, tenemos que entender algo. Cuando se habla de Ramfi Domínguez Trujillo y el expresidente Leonel Fernández, en términos partidarios, ambos simplemente tienen una organización política nueva y van
como candidato a la presidencia por una organización política que nosotros podríamos decir que es la primera vez que entra en el ruedo presidencial. El caso, por ejemplo, del Partido Nacional de la Voluntad Ciudadana y, ¿por qué no, el Partido de la Fuerza del Pueblo? Pero, tirando a un lado el partido que está empujando ambos proyectos presidenciales, yo me voy a concentrar mayormente para este tipo de trabajo en ambos líderes. No cabe duda que cuando se habla de experiencia a nivel partidario y no electorales, Leonel Fernández le lleva mucho a Ramfi Domínguez Trujillo. Pero en este trabajo, cuando yo hablo de si Ramfi Domínguez Trujillo puede desplazar al expresidente Leonel Fernández como la tercera fuerza en República Dominicana, hay algo que hay que tener en cuenta. Ambos, Ramfi Domínguez Trujillo y el expresidente Leonel Fernández, simplemente están disputando por los mismos votantes, porque uno quiere aceptarlo o no. El expresidente Leonel Fernández en este momento es el líder de ese sector conservador en República Dominicana. Sector conservador al cual también pertenece Ramfi Domínguez Trujillo. Claro, mucha gente me dirán a mí que el expresidente Leonel Fernández de conservador no tiene nada. Leonel Fernández es simplemente un ambicioso del poder que utiliza el elemento conservador del Partido Reformista Social Cristiano y aquellos sectores ultranacionalistas como una forma de mantener lo que es su vigencia política en República Dominicana, contrario a Ramfi Domínguez Trujillo, que es realmente un individuo, si tú analizas el comportamiento, su propuesta política, la forma como él va a resolver los grandes desafíos que tiene República Dominicana, te denotan que Ramfi Domínguez Trujillo simplemente es un amante de la ideología conservadora. Cuando se habla de Ramfi Domínguez desplazar al expresidente Leonel Fernández como la tercera fuerza política en República Dominicana, aquí es donde esa lucha por los votantes conservadores entra. Y yo tengo la creencia que cuando se habla del expresidente Leonel Fernández, simplemente es un liderazgo desgastado, un liderazgo que no tiene nada nuevo que ofrecer, pero también es un liderazgo que no avanza porque ya él cumplió su ciclo político, él quiere aceptarlo o no, y más en un país como República Dominicana, donde la mayoría de los líderes políticos se eternalizan, y más cuando llegan al poder. En pocas palabras, la renovación no es una palabra que una persona como el expresidente Leonel Fernández tú vas a escuchar de su boca. Esa mentalidad caudillista, eso no se lo quita nadie. Por el contrario, cuando tú hablas de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, es un candidato nuevo, el cual nosotros podríamos considerarlo como un individuo emergente, quien tiene una enorme capacidad de ampliar su masa de votantes porque él nunca ha estado en el ruedo político. Mucha gente dice que la falta de experiencia es un problema. No, realmente en República Dominicana no, porque la falta de experiencia se compensa con la capacidad que tiene ese nuevo líder para él simplemente aumentar lo que alguna gente llaman el tipo de votante que le gusta su discurso. Por ese lado, cuando se habla de la figura de Ramfi Domínguez Trujillo, él tiene una enorme capacidad de crecimiento. Ahora la pregunta está, si Ramfi Domínguez Trujillo tiene la capacidad de atraer esos sectores económicos que en este momento están apoyando la candidatura del expresidente Leonel Fernández. Y ese es uno de los grandes desafíos que Ramfi Domínguez Trujillo tiene si él quiere crecer lo que es su plataforma política y el apoyo electoral de los sectores más conservadores de República Dominicana. Todos ustedes saben que el líder de la ideología conservadora de República Dominicana era el fallecido Dr. Joaquín Balaguer, quien por años fue el presidente del Partido Reformista Social Cristiano. Con la muerte del expresidente Joaquín Balaguer, simplemente Leonel Fernández hereda esa enorme cantidad de votantes que pertenecían al Partido Social Cristiano, lo cual pasa a ser su base conservadora que está apoyando su proyecto presidencial. La pregunta que yo me hago es si Ramfi Domínguez Trujillo tiene el liderazgo para el poder conquistar esa inmensa cantidad de votantes conservadores en este momento que siguen el proyecto presidencial de Ramfi Domínguez Trujillo.
Aquí es donde yo pienso que la práctica política tiene que coincidir con el comportamiento partidario. Rafi Domínguez Trujillo, si realmente él quiere ser el líder de ese sector conservador, tiene simplemente que actuar y hablar, pero también tener una propuesta política que llene las necesidades de ese sector conservador en República Dominicana. Claro, cuando se habla de la figura de Rafi Domínguez Trujillo, él tiene que establecer una gran diferencia entre lo que es el populismo conservador y la intimidación ideológica, utilizando el nacionalismo como un mecanismo de imposición a lo que alguna gente llama la ideología conservadora o lo que otros llaman el nacionalismo. Aquí es donde Rafi Domínguez Trujillo tiene que tener mucho tacto político si él quiere liderar ese sector conservador que está en manos del expresidente Leonel Fernández como una forma de él pasar a ser la tercera fuerza política en República Dominicana, partiendo de los números que da la encuesta de Marpent. Otro aspecto a considerar cuando se habla de República Dominicana es que República Dominicana tiene una forma particular de hacer política. Yo podría decirte que quizá el 70-80% de la población dominicana, producto de su creencia religiosa, la mayoría de ellos simplemente les gusta ese tipo de ideología conservadora, aunque una gran mayoría de ellos no la practican. Pero no cabe duda que República Dominicana, por el descalabro de todas las organizaciones políticas, en este momento simplemente los líderes son los que tienen la capacidad de simplemente llamar la atención. Y una forma de cómo un líder crea esa especie de identificación con el pueblo dominicano es teniendo una ideología clara, lo cual le da un sentido de dirección hacia donde ese líder pretende encaminar la nación dominicana. Y en el caso de Rafi Domínguez Trujillo, como él tiene una ideología conservadora como su base de pensamiento, eso le da a él una base en la cual él puede crear un mecanismo, en la cual él puede establecer esa conexión que existe entre lo que es un líder dominicano y ese sector conservador que está deseoso de encontrar un nuevo liderazgo, porque ellos encuentran que la figura del expresidente Leonel Fernández es simplemente una figura del pasado. Aquí es donde la estrategia del discurso debe estar dirigido a los futuros votantes, en los cuales los valores humanos, el respeto a las leyes y, ¿por qué no?, la práctica de las llamadas prácticas religiosas, porque todo el mundo sabe que para los conservadores simplemente sus creencias religiosas muchas veces están por encima de los deseos partidarios. Aquí es donde Rafi Domínguez Trujillo, si realmente él quiere ser esa tercera opción política en República Dominicana y desplazar al expresidente Leonel Fernández y ser el líder de ese elemento conservador en República Dominicana sin caer en el extremismo conservador, tiene que tener mucho cuidado en la forma como él maneja, primero cómo él maneja su estilo de vida, pero también cómo él maneja el tipo de discurso que él dice cuando él está frente a personas que de conservador no quieren nada. Claro, aquí es donde la ideología conservadora, en el caso de Rafi Domínguez Trujillo, tiene que hacer propuestas políticas dirigidas a fortalecer dicha ideología en aquellos sectores conservadores, pero también moderados en la República Dominicana, que simplemente siguen la ideología conservadora aunque ellos no quieran aceptarlo. Existen muchas formas de cómo Rafi Domínguez Trujillo puede ser el líder de ese elemento conservador en República Dominicana, pero ahí es donde ya entra lo que alguna gente llama la estrategia política y los mecanismos de campaña que muchos candidatos utilizan como una forma de ellos posicionarse dentro de ese sector conservador, el cual en este momento está en manos del expresidente Leonel Fernández. Otro elemento a considerar, y es que en República Dominicana hay que tener mucho cuidado, porque cuando se tiene una ideología muy conservadora y se llega al lado extremista,
como mucha gente que en este momento siguen a Ramfi Domínguez Trujillo, que realmente tienen lo que alguna gente considera un nacionalismo extremista. Eso crea cierto miedo de aquellos sectores moderados que ellos no creen en ese tipo de comportamiento ultranacionalista. Una cosa es ser conservador y otra cosa es ser nacionalista. Ramfi Domínguez Trujillo, él tiene que elevar su discurso y tirar a un lado ese tipo de sentimiento o pronunciamiento en la cual él se muestra no como un conservador, sino como un nacionalista. El discurso nacionalista dentro del contexto político de República Dominicana tiene sus limitaciones. Y si ustedes quieren saber si lo que yo digo es verdad o es mentira, simplemente pregúntenle a Vinicio Castillo si con el discurso nacionalista él alguna vez llegó cerca de la presidencia de la República. Claro, hay otra cosa que hay que entender. Cuando se habla de los sectores económicos conservadores de República Dominicana, lo que ellos más aman es la estabilidad política y social, lo cual es buena para sus negocios. Aquí es donde Ramfi Domínguez Trujillo, si él quiere ganarse la confianza de los sectores económicos conservadores de República Dominicana, como dije anteriormente, lo primero que él tiene que moderar es su discurso. Con ese discurso nacionalista a rajatabla que muchos de sus seguidores tienen en las redes sociales y personas que son parte de su entorno con ese tipo de discurso, Ramfi Domínguez Trujillo simplemente está empujando a aquellos sectores económicos conservadores que pueden contribuir a su proyecto presidencial en República Dominicana. Si Ramfi Domínguez Trujillo quiere desplazar al expresidente Leonel Fernández como la tercera opción política, la construcción de un apoyo económico de aquellos grupos conservadores que pueden respaldar su proyecto político, es algo que él tiene que hacer, porque hay algo que nosotros tenemos que entender. Una cosa es la práctica política en la cual las personas protegen sus intereses y los sectores conservadores del país también ellos tienen ese tipo de comportamiento. Aquí es donde Ramfi Domínguez Trujillo él tiene de una forma u otra que entender que un discurso moderado en una sociedad conservadora, desde mi punto de vista, el único camino que él tiene para él tener la capacidad de desplazar al expresidente Leonel Fernández como líder de ese sector conservador en República Dominicana, y de esa forma Ramfi Domínguez Trujillo pasa a ser el líder de esa tercera fuerza política que en este momento está liderada por el expresidente Leonel Fernández. Señores, yo no le quito más tiempo, yo espero que ustedes la pasen bien. Y si ustedes creen que este tipo de trabajo de una forma u otra les fue de algún tipo de utilidad, por favor suscríbanse a este canal, denle me gusta y por qué no, compártanlo. De esa forma una mayor cantidad de personas tienen la oportunidad de escuchar este tipo de comentarios. Realmente yo espero que ustedes pasen un hermoso día.